Hola a todos queridos seguidores del canal, amantes de series turcas. Te comento que a principios de mes descubrí a Can Yaman, y debo confesar que me he enamorado totalmente de él. Es un amor, cariño y respeto tan profundo que nace de mí hacia él, no solo como él, actor, modelo, abogado y altruista, sino como el hermoso ser humano que es. Tiene una esencia especial, genuina y pura, transmite mucho aún sin decir nada, conecta con el público como muy pocos. Es tan disciplinado, dedicado y apasionado con todo lo que hace, que de verdad me ha llegado al corazón. Y mi percepción es que veo que personas como Can generan en ciertas personas envidia, celos y molestia, porque ese brillo que irradia Can Yaman les opaca a esas personas. Por eso el malestar hacia él, pero mientras existan personas que desean el mal para Can, habremos muchas más personas que lo defenderemos y apoyaremos con más fuerza, porque es injusto lo que hacen con él. El amor se debe multiplicar y no dividir, así que si Can genera amor, pues amor es lo que recibirá siempre. Saludos y muchas gracias por tus videos dedicados a Can. Me los he disfrutado mucho, además tienes un don de comunicar muy transparente y objetivo. Can es una persona muy educada que siempre recuerda su Turquía, que le hicieron algunos compatriotas. Lo criticaron y no supieron ver cómo él hizo quedar a su país, cuando viajó a Turquía a un evento que hubo. Los periodistas bajaron sus cámaras, y no tuvieron la educación de hacerle una entrevista, lo ignoraron. Sin embargo, hace algunos días tuvo la deferencia de estar junto a su bandera turca. Hay que tener algo de empatía, y agradecer a este señor de señores como hace quedar a su país. Mi apoyo incondicional a mi niño hermoso. Bendiciones para ti, Can. Ya sabía que alguien abriría la boca para decir tonterías. Y está ahí, el colono que no sabe respetar a los demás. Can Yaman ayudó a Turquía con el terremoto, sintió de primera mano lo que es perder familia, parientes, hogares e incluso no ser bienvenido en su tierra natal. Ayudó mucho. Me da pena cuando un ser humano tiene el coraje de publicar cosas sin éxito, sin saber qué decir y solo publica tonterías. Está por nacer un ser como Can. Y, con toda su inteligencia, paciencia y dedicación para sacar adelante grandes proyectos como los viene haciendo. Sugiero que, mientras Can. Y molesta a estas personas, haz lo mismo que él o mejor ayudando a tu país o a los enfermos. Es mucho más hermoso que decir tonterías. Cuando Can. Y se fue de su país, me juré a mí mismo que regresaría, demostraría quién es y haría el trabajo. Y eso fue lo que hizo. Ahora solo quiero agradecer a Dios por haber logrado sus metas y seguir ejerciendo su profesión, que es algo tan hermoso ser actor. Lo extraño en la pantalla chica. Y hay más. Que para mí no son celos. Tiene un nombre: envidia. Que Dios siga bendiciendo a Can Yaman. Que siga con un rosario al cuello para su propia protección y siga adelante. Aquí la afición. Seguimos orando por él. Puedes seguir así, no te preocupes, no estás solo. Estamos junto a ti. Hola. Creo que tienes toda la razón de que el periodista está celoso de Can Yaman. Porque Can Yaman no se ha olvidado de sus raíces ni de dónde vino y tal. ¿Ves? Ese periodista también se olvidó de que cuando su país lo necesitaba, él estaba y sigue estando ahí para ellos. También Can Yaman siempre está encontrando formas de poner un poco de Turquía en sus proyectos que hace. Como periodista, debe notar estas cosas. Así que tal vez ese periodista esté celoso porque no es tan bueno en su trabajo, como a diferencia de Can Yaman. Siempre se destaca en todo lo que hace. Y solo otra nota: los turcos estamos muy orgullosos de los maravillosos proyectos que Can Yaman está haciendo, mostrando al mundo que un turco ayudará a los necesitados donde sea que estén. Sé que Can Yaman es un gran embajador para Turquía y estoy muy orgulloso de ser turco y estoy muy orgulloso de Can Yaman. Y también, si hubiera olvidado quién era, dejaría que todos lo llamaran Jan. En cambio, siempre está corrigiendo a la gente diciendo que su nombre es Can, no Jan. Así que ese periodista necesita volver a la escuela de medios, incluso a su edad madura, o tal vez ir a que le revisen la vista ya. Que se está perdiendo lo que Can Yaman realmente está haciendo y solo escucha noticias falsas. Dios te bendiga por informar siempre muy bien, cariño. Un ángel, a diferencia de un periodista rencoroso en Turquía. Y como siempre, Dios bendiga y proteja a Can Yaman siempre y para siempre. Can fue tratado tan mal en su Turquía natal que se fue a Italia, un país en el que también tiene raíces en parte a través de su madre y su abuela. Recauda donaciones para su fundación y entrega regularmente una gran parte a
Las víctimas del terremoto, ¿qué más quieres? Can Yaman es un joven amigable, casi tímido, que encuentra una palabra agradable para todos y presta atención a cada fanático. A pesar de su muy buena apariencia, su reputación impecable y su talento, sigue siendo humilde, y no es nada arrogante ni altanero y tampoco muestra aires y gracias. Es simplemente extraordinario, uno en un millón. No entiendo qué quieren los turcos, lo han lastimado desde que llegó hace 3 años. Solo lo regañan y se burlan de él. ¿Quién quiere ir a un país donde gritan no vengas aquí y lo odian? No hay movimiento de su obra en el que no se involucren. Por cierto, no son una verdadera familia de inmigrantes turco-macedonios y serbios que disfrutan del abuso de los extranjeros desde el principio. En uno de sus discursos dijo muy bien que y encierras a un tiburón en una piscina, no puede desarrollarse. Si lo sueltas libremente en el mar, crecerá. Esto es lo que le pasó ahora. No se puede vivir en ese estado proteccionista revisionista censurado. Ahora, incluso después de las elecciones, mucha gente quiere venir. Por supuesto, la fama necesita dinero, eso demuestra la actitud de la gente. Por cierto, dijo no hace mucho que finalmente encontró su patria en Italia. Sin embargo, ha estado ayudando con donaciones desde entonces. Que finalmente se den cuenta de que su país ya no es turco. Déjalos vivir. Deja que él viva. Y el periodista debe ser castigado. ¿Qué amor recibe de Turquía? ¿Qué fanáticos? Todo lo que hace la prensa turca es menospreciar a Can. Ya no fue a Turquía, porque la última vez que estuvo allí fue tratado por esa misma prensa como basura. Dejaron muy claro que no era bienvenido y ahora con esa cara de madera viene a exigirle representación. Siempre es así. Quien le pega se le olvida muy rápido. Can está viviendo su vida y todo el cariño que recibe de los italianos es el que su gente no supo darle. ¿A quién vas a valorar? ¿Quién te da un abrazo o quién te recibe con piedras? Pero aún así, no se olvidó de su tierra natal. Parte de lo que está haciendo en esta gira es ayudar a Turquía y este periodista no lo mencionó. No importa dónde esté, viva o trabaje Can, sigue siendo un turco y nada ni nadie va a cambiar eso. Bendice su alma. Gracias, Can, por todo lo que haces por tantos. Descansa y mantente a salvo. Estoy agregando lo siguiente, de alguna manera volví al video de Denisi. Lo vi nuevamente. Debo decir que cada vez que veo a Can caminando por clínicas, hospitales o caminando entre multitudes de personas, tengo una sensación muy cálida. Tengo un nudo en la garganta y un poco de lágrimas en los ojos. Aquí hay un ser humano que podría estar disfrutando de su tiempo libre en un resort o viajando por el mundo para su placer. En cambio, está donando su precioso tiempo y energía a los necesitados y a sus amados admiradores. ¡Qué maravilloso es! Este hombre ni siquiera tengo las palabras para describir cómo respeto, admiro y amo a Can Yaman. Can es un hombre agraviado principalmente por la prensa turca. Fue cancelado allí, recibido con amor y cariño por Italia, donde puede reconstruir su carrera. Creo que todavía ama su patria y le gustaría hacer más por Turquía, incluso tomar más saltos en su carrera. Pero en un momento importante cuando iba allá, el de Disney Plus le hizo eso. Este periodista debería recordar eso y no que es un ciudadano turco. Porque yo sé que eso nunca lo olvidó, y trata de reconstruir su imagen donde lo acojan. Tiene razón, haciendo el bien y dejando su legado donde quiera que se le abran las puertas.